En esta clase vamos a retomar qué es un pseudocódigo. Bueno, un pseudocódigo es un falso lenguaje y está formado por una serie de palabras que tienen un formalismo muy sencillo, muy simple, que permite describir el funcionamiento de un programa. Se usa tanto en la fase de diseño como en la fase de análisis. El pseudocódigo describe un algoritmo utilizando una mezcla de frases en lenguaje común, instrucciones de programación y palabras clave que definen las estructuras básicas. Su objetivo es permitir que el programador se centre en los aspectos de la solución de un problema. El pseudocódigo utiliza expresiones matemáticas, expresiones lógicas y la noción de variable. Esta noción de variable nos va a ser útil para que en la variable vayamos almacenando algunos datos que vamos capturando por teclado. Estas variables pueden ser sencillas, pueden ser arreglos, pilas, colas, conjuntos, etc. Y lo vamos a ver posteriormente en un ejemplo. El pseudocódigo se puede extender para expresar tipos complejos y operaciones entre variables y constantes de este nuevo tipo. Nociones básicas, variables, tipos y expresiones. Vamos a ver que una variable es un contenido de memoria que contiene un valor que podemos cambiar, es decir, que varía. Por eso se llama variable. En cada proceso del algoritmo puede asumir un valor y si el algoritmo vuelve a recomenzar, puede asumir un valor diferente. Una variable tiene un nombre, este nombre es fijo y debe ser único. Y un valor, la variable durante la ejecución del algoritmo. Las expresiones matemáticas contienen los operadores conocidos, constantes, funciones matemáticas, por ejemplo, x menos 1, seno de 2 por coseno de x. Vamos a encontrar expresiones lógicas. Estas contienen expresiones matemáticas, operadores de comparación y operadores lógicos. Los operadores de comparación, como ya los vimos en clases previas, son los operadores relacionales. Y son estos: igual, diferente, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y también vamos a encontrar los operadores lógicos que son AND, OR y NOT, que veremos en futuras sesiones. Hasta ahora hemos visto algoritmos secuenciales. Los secuenciales son los que van paso tras paso, así como cuando preparamos un sándwich de manera sencilla. Vamos a encontrar algoritmos con condición simple. La condición simple es que si se cumple la condición, hace algo. Y vamos a encontrar algoritmos con condición doble. Si se cumple la condición, hace algo. Y por otro lado, si no se cumple la condición, también va a hacer otra cosa, u otro proceso, u otra actividad. Vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos secuenciales en lenguaje natural. Estos van paso tras paso y no tienen ninguna condición. Entonces comenzamos con inicio, se ejecuta la acción 1, la acción 2, la acción 3. Estos puntos suspensivos son para la acción 4, 5, 6, 7 hasta la acción n y concluimos el algoritmo. Este es el lenguaje natural y aquí lo vamos a ver en diagrama de flujo. Observa que no tiene mucho cambio. Comenzamos con el óvalo, que es un inicio, el rectángulo, que es un proceso, proceso 1, proceso 2, proceso 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. hasta el proceso n, que sería el último, y después el fin. Ahora, ¿cómo se ve un algoritmo secuencial en pseudocódigo? Se ve así de sencillo. Acción y o proceso 1, acción y o proceso 2, acción y o proceso 3, puntos suspensivos para los procesos 5, 6, 7, 8 hasta el proceso n. Observemos aquí ya no dice inicio y tampoco dice fin. Esto es respecto al algoritmo secuencial en sus tres presentaciones. Ahora, vamos a ver el algoritmo secuencial con una condición simple, en lenguaje natural, como ya lo vimos en clases pasadas. Comenzamos con inicio. Tenemos la acción y o proceso 1, acción y o proceso 2, acción y o proceso 3 y después tenemos la condición, pregunta o condición. Si se cumple, entonces hace algo.
Si no se cumple, entonces continúa y concluimos el fin de la condición sí. Continuamos con otros procesos hasta el proceso n y concluimos. Así se ve en lenguaje natural. Ahora, ¿cómo se ve en diagrama de flujo? En diagrama de flujo lo vamos a ver de esta forma. Entonces comenzamos con inicio, proceso 1, proceso 2, proceso 3 y encontramos una condición o pregunta. Entonces preguntamos si se cumple la condición, se viene para acá y ejecuta el proceso 4, se viene para acá hasta el proceso n para finalmente concluir. ¿Qué sucede si la condición no se cumple? No va a suceder nada, va a ejecutar estos procesos que están aquí hasta concluir. Así es como se ve en diagrama de flujo. Ahora, ¿cómo se representa este algoritmo secuencial con una condición simple? Se representa de esta forma. Tenemos el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3. Y si la expresión lógica es lo que se va a evaluar con los operadores relacionales, si se cumple, entonces va a ejecutar la acción y o proceso 4. Y de caso contrario, pues no va a hacer nada y terminamos el sí con el fin sí. Continuamos con los subsecuentes procesos hasta el proceso n, que sería el último. Entonces, observemos cómo se ve de sencillo en pseudocódigo, cómo se representa gráficamente en diagrama de flujo y cómo se representa en lenguaje natural. Esto es para un algoritmo secuencial con una condición simple. Ahora, ¿cómo se representa el algoritmo secuencial con una condición doble? En lenguaje natural se va a representar de esta forma. Se ejecuta el proceso 1, 2, 3 y luego ya viene la condición, la pregunta o condición. Si se cumple la condición, entonces hace algo. ¿Qué va a suceder si la condición no se cumple? Pues va a hacer otra cosa. Después de ejecutarse alguna de las dos condiciones, va a concluir el fin, sí. Van a ejecutarse procesos o acciones subsecuentes hasta el proceso o acción último para posteriormente terminar. Y en diagrama de flujo, un algoritmo secuencial con condición doble se representa de esta forma. Inicio, proceso 1, proceso 2, proceso 3. No es forzosamente que comience con estos procesos. Puede hacer un proceso e inmediatamente venir la condición. Puede hacer dos procesos e inmediatamente venir la condición. O pueden ser más procesos y después ejecutarse la condición. Entonces este es un mero ejemplo. Y después del proceso 3 viene la pregunta o condición. Si la condición se cumple, entonces va a ser el proceso 4. Si no se cumple, entonces va a ser el proceso 5. Indistintamente del proceso que haga, va a seguir el flujo de esta forma y se va a unir aquí en el penúltimo proceso para después terminar. Si se cumple, va a ejecutar el proceso 4 y va a seguir la línea de flujo para ejecutar el último proceso para finalmente terminar. Ahora, ¿cómo se ve en pseudocódigo un algoritmo secuencial con condición doble? Tenemos nuestros procesos 1, 2, 3, se ejecutan y luego viene la condición. Si la expresión lógica, si lo que se evalúa con operadores relacionales es mayor, es igual, es mayor o igual, menor o igual, si esto se cumple, entonces va a ejecutar la acción 4. ¿Qué sucede si no se cumple? Si no se cumple, entonces va a ejecutar la acción 5 para posteriormente concluir el sí a través de un fin sí y ejecutaría las subsecuentes acciones o procesos hasta terminar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un ejemplo y aquí tenemos un ejemplo que dice lo siguiente: dado un número entero por teclado, evalúe si resulta ser menor que 100
mostrar un mensaje que diga número pequeño. Recordemos que un algoritmo es un programa que tiene datos de entrada. Estos datos se procesan y dan información de salida. Este algoritmo solo tiene datos de entrada. Estos datos entran por teclado. Y tiene datos de salida a través de un mensaje que diga número pequeño. Entonces tenemos nuestra entrada. Y en entrada dice que va a entrar un número entero y de salida nos va a dar un mensaje. Ese número entero va a tener un identificador. El identificador es el que va a determinar cómo se va a llamar mi variable que va a guardar mi número entero. Entonces yo voy a elegir ponerle num y esta va a ser mi variable. ¿Por qué variable? Porque su valor va a estar cambiando en cada vez que se esté ejecutando mi algoritmo. Y esta variable va a ser de tipo entero. ¿Qué significa esto? Que solo acepta números enteros, no acepta decimales. Y el mensaje que va a mostrar va a ser entonces, repasando, nuestro algoritmo nos va a pedir un número entero de entrada por teclado y si ese número entero es menor que 100, entonces me va a mostrar un mensaje de salida que va a decir número pequeño. ¿Quién va a almacenar el número que se esté capturando por teclado? Esta variable que se llama num y que es de tipo entero. Entonces yo puedo capturar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pero nunca puedo capturar 4.5. Bien, una vez hecho este análisis, vamos a hacer el algoritmo en lenguaje natural. Comenzamos, capturamos un número entero. Ese número entero que yo capture lo va a guardar la variable num. E inmediatamente después voy a evaluar a través de una condición si mi número es menor que 100. Si mi número es menor que 100, entonces me va a mostrar un mensaje que diga número pequeño. Inmediatamente después va a acabar el FINCI y vamos a acabar el algoritmo en lenguaje natural. Así de sencillo. Vamos a representar ahora nuestro algoritmo en diagrama de flujo y nos quedaría de esta forma. Comenzamos con el inicio. Declaramos nuestra variable num de tipo entero porque en esta variable es donde se van a estar guardando los números que yo vaya capturando y posteriormente pedimos el número. Captura número y aquí nos faltó captura número entero. Ajustamos esto y el número que capturemos lo va a guardar la variable num. Inmediatamente después evaluamos si lo que tiene la variable num es menor a 100. Si esto se cumple, entonces va a poner número pequeño. Y si no, pues no hace nada y terminamos. Así de sencillo. Repasemos. Comenzamos con el inicio. Declaramos nuestra variable que se va a llamar num. Es una variable de tipo entero que solo acepta números enteros, no acepta decimales. Y después vamos a pedir por teclado un número entero. Supongamos que yo meto un 5, ese 5 lo guarda num, se viene por la línea de flujo, num tiene un 5, entonces num en realidad es un 5 y ese 5 va a ser 5 es menor que 100. Si es menor que 100, entonces va a venirse por acá y el número es pequeño. Y termina. Ahora, ¿qué sucede si el número que yo capturo en un siguiente recorrido o ejecución de mi algoritmo, supongamos que yo capturo el 150
Ese 150 lo guarda en num. Venimos por el flujo y aquí sería 150 es menor que 100. Obviamente 150 no es menor que 100, por lo tanto no va a venirse por el lado del no y va a acabar. Bien. Ahora, ¿cómo quedaría nuestro algoritmo en pseudocódigo? Aquí vamos a numerar y vamos a poner el nombre del algoritmo. El algoritmo se llama número pequeño y ahora voy a cambiarle el tamaño. Voy a acercarme un poco. Aquí vamos a poner un guión, algoritmo número pequeño. Y como acá declaramos nuestra variable, entonces vamos a ponerle variable num entero. Y luego vamos a poner escribir. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir captura número entero. Y lo que va a hacer la computadora va a leer ese número. Inmediatamente comparamos. Si no es menor que 100, entonces va a escribir número pequeño. Vamos a acabar el sí con un fin sí. Y aquí sí vamos a ponerle numeración y vamos a poner la palabra fin. Y así es como quedaría en pseudocódigo. Espero que con este ejemplo te quede un poco más claro el tema de pseudocódigo. Ahora te toca a ti ponerlo a trabajar con los ejercicios que se te han asignado en estas 2 últimas semanas. Te deseo mucha suerte. Hasta la próxima.